Este video es patrocinado por Platzi, cursos en línea. No hace mucho los tatuajes parecían exclusivos de los marineros y los exconvictos, pero en la actualidad son cada vez más las personas que se decoran así el cuerpo. Y no es raro ver cantantes, actores y hasta políticos con estas marcas. ¿Por qué se tatúa la gente? Los tatuajes son antiquísimos. El cadáver humano más antiguo que se ha encontrado, que aún conserva su piel, es conocido como Otzi. Fue hallado en los Alpes y data de la edad de hielo. Ostenta 61 tatuajes. Se piensa que podría tratarse de hechizos o algún tipo de acupuntura primitiva para aliviar dolores. Los egipcios también practicaban el arte de tatuarse. Se encontró una pareja de momias de alrededor del año 3000 a.C. que tenían tatuados un toro y una oveja respectivamente. El tatuaje parece estar en muchas culturas antiguas. Los Yoruba en Nigeria, los nativos americanos y hasta los pictos de lo que ahora es Escocia. Pero los más famosos tatuadores han sido los habitantes del archipiélago austronesio, taiwaneses, micronesios y polinesios, quienes lo practicaban desde el año 1500 a.C. De las lenguas de Tahití y Samoa proviene la palabra tatau, que significa pinchazo. ¡Auch! En el siglo XVIII, el capitán James Cook se la pasó viajando por el Pacífico Sur y su tripulación convivió mucho con los lugareños. Muchos marineros se marcaron la piel. Cuando regresaron a Inglaterra y les preguntaron por esos curiosos dibujos, dijeron que se llamaban tatau y de ahí pasó a tatú. Estos tatús se volvieron populares entre los marineros y los empezaron a copiar los delincuentes que querían verse rudos. Pero para finales del siglo XIX, el tatuaje ya se había puesto de moda y lo usaban hasta miembros de la realeza. ¿Y por qué no se borran los tatuajes? El proceso implica inyectar pigmento en la capa de la piel llamada dermis. Ahí se dispersa la tinta y también en la capa superior o epidermis. Como es un material extraño, activa nuestro sistema inmunológico. Llegan unas células llamadas macrófagos y se comen las partículas de pigmento para evitar que se dispersen por el resto del cuerpo. Mientras, la epidermis se renueva y la única tinta que queda está atrapada entre la dermis y la epidermis. Por cierto, no todos los tatuajes son intencionales. Es posible que por un accidente, carbón o grafito queden atrapados bajo la piel, creando un tatuaje accidental. Y entonces, ¿por qué se tatúa la gente? Preguntémosle su opinión a dos tatuadoras profesionales. Ella es Alinana, se especializa en tatuar miniaturas y tiene un canal de YouTube sobre este tema. Hola amigos de Curiosamente, soy Alinana y para mí el tatuaje es una forma de expresión. Plasmamos en nuestra piel un momento, un recuerdo, algo que nos encanta o algo que nos representa. Algunas personas se tatúan para pertenecer a un grupo y algunas personas lo hacen para distinguirse de entre los demás. El tatuaje puede ser algo muy personal y privado o puede ser algo que quieres que los demás aprecien como una obra de arte. Hay que recordar que cada tatuaje, así como cada persona, es único. El psicólogo Kirby Farrell comparte esta idea. Para él, los tatuajes son expresiones culturales de heroísmo y de individualidad. Pueden representar algún acontecimiento importante o quizá una persona especial. También pueden recordarnos algo que nos inspira o nos da valor. Los tatuajes pueden o no tener un significado. Lo importante es que a ti te gusten y te hagan sentir bien. Hay que recordar que el ser humano está en la constante búsqueda de la individualidad y del ser libre de elegir sobre su vida y sus deseos. Y el tatuaje es una forma de alcanzar esa libertad. En todo caso, un tatuaje es una representación física de los valores con los que alguien se identifica. Tal como los saludos, el que los demás te identifiquen y te reconozcan te hace sentir más real. Ella es Athena, también es tatuadora profesional. La puedes seguir en Instagram. Tatuarse algo es como para, pues tal cual inmortalizarlo, ¿no? Hacer que vaya contigo algo importante, un suceso, una persona, un momento. Generar una permanencia de algo que no quieres que se pierda o que se borre o que se olvide. Es decir, nos tatuamos porque sabemos que vamos a morir.
El psicólogo Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, dice que somos la única especie que está consciente de que su existencia individual terminará, pero queremos seguir viviendo. Entonces inventamos la cultura como un elaborado mecanismo de defensa. Es una manera de permanecer más allá de nuestra existencia biológica. En mi experiencia personal, yo estar tatuada o estar buscando estar tatuada me genera un tipo de seguridad equivalente a que si me gustara maquillarme mucho o peinarme, pues es modificar tu cuerpo para buscar estar cómodo dentro de tu cuerpo. Me siento mucho mejor conmigo misma, me agrada cómo luzco, entonces creo que eso es también una constante, generar esta modificación en tu cuerpo para, no sé, sentirse más cómodo en uno mismo. Dice Farrell, como Otzi, los humanos seguimos teniendo comportamientos mágicos. Creer que el símbolo, la marca o el eslogan en tu piel tienen un poder especial te hace sentir más fuerte, más seguro de ti mismo. Curiosamente, no promovemos ni condenamos esta práctica, pero si eres mayor de edad y estás considerando tatuarte, debes considerar varias cosas. Un tatuaje es permanente y es muy difícil de quitar. Piénsalo muy bien antes de hacerlo. No se recomienda que te tatúes el nombre de tu pareja. Nadie sabe qué puede pasar. Estudios recientes sugieren que la tinta tiene componentes que, al contacto con la luz solar o un láser, como los que se usan para quitar tatuajes, pueden liberarse en el cuerpo y posiblemente causar reacciones tóxicas o cáncer en la piel. Aunque no se ha confirmado, conviene tenerlo en cuenta. Puede ser doloroso, dependiendo de la parte del cuerpo en la que se realice y de la sensibilidad de cada persona. ¡Ay, allí no! Si no vas a un lugar adecuado, es posible tener complicaciones de salud, desde reacciones alérgicas e infecciones de la piel hasta hepatitis. Verifica que la persona o establecimiento sean de buena reputación y que cuenten con los permisos de salubridad. También que él o la tatuadora usen guantes y utilicen agujas nuevas y equipo esterilizado. Curiosamente, visita el canal de Alinana y la página de Instagram de Athena para que conozcas más acerca de su trabajo. Te dejamos sus links en la descripción y agradecemos mucho a Platzi por patrocinar este episodio.